Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Rodríguez. Estamos ya listos para desarrollar el tema de hoy. Es el sector externo. De toda economía se relaciona a través de compras, ventas con el mundo, operaciones de intercambio de recursos. Entonces, esos son los temas que vamos a ver ligados al comercio exterior. ¿Ya? En general, hablamos entonces de sector externo para todo tipo de operaciones entre una economía y el resto del mundo. ¿Ya? Y justamente una actividad que es muy intensa en los últimos tiempos es el comercio exterior. Intercambio de productos, compra-venta entre empresas, agentes que se encuentran en distintos lugares del mundo. Así tenemos una empresa que está en Perú y que de repente produce conservas de pescado y las vende a una empresa que se encuentra en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O al revés, tenemos las importaciones, una empresa que vende motocicletas aquí en nuestro país y que importa estos vehículos desde la India, por ejemplo, ¿no? La compra. Entonces, eso se refiere al comercio exterior, a ese intercambio. Las dos formas entonces ya las estamos mencionando. Una es la venta, se vende a no residentes productos que han sido elaborados, producidos dentro de nuestro territorio. Entonces, esa es la exportación. Se denota con la letra X mayúscula. Ahora, las divisas, que son las monedas fuertes, monedas que se usan en el intercambio mundial, representan una entrada de estas divisas cuando se hace la venta. Por ejemplo, una empresa que vende cobre desde el Perú a otros países representa una entrada de dólares, euros a nuestro país. Por eso se dice que las exportaciones generan entrada de divisas al país. Y aquí podemos ver algo de estadísticas. Podemos ver que el principal destino de nuestras exportaciones ha sido China. En los últimos tiempos, China es el principal destino de nuestras exportaciones y en segundo lugar los Estados Unidos. Estamos hablando de exportaciones generalmente a China de minerales, productos primarios. Las compras son las importaciones, ¿no? Se compra de diversas empresas que se encuentran ubicadas en distintas partes del mundo, dicho de otra manera, de no residentes. Eh, Se adquieren productos. Obviamente que cuando se compran estos productos, como por ejemplo motores, vehículos, líquidos, aceites, etcétera, hay que pagar, y eso implica una salida de divisas. Tenemos aquí justamente que las importaciones también, por coincidencia, proceden de China, de Estados Unidos, siendo estos países entonces los países que se les llama socios comerciales, porque nuestra relación es mucho más intensa con estos países, la relación comercial. Eh, entonces, tenemos un gran resumen de que es las exportaciones, las importaciones y el concepto de divisa, que siempre no hay que olvidarlo, es el conjunto de monedas como dólares, euros, yenes, que tienen bastante aceptación en operaciones internacionales. Veamos algunas teorías que intentan explicar por qué los países realizan intercambio comercial, ¿no? Por qué un país, por ejemplo, vende pisco y el otro se especializa de repente en cobre, tal vez en gas o de repente en turismo, servicios turísticos. Esto tiene que ver con la teoría de las ventajas. ¿Ya? En primer lugar, el siglo XVIII, Adam Smith intenta explicar que los países tienden a dividir el trabajo y producto de esa división del trabajo, pues pueden producir algunos productos a menor costo. Esa es la ventaja del menor costo de producción. Lo pueden producir de una forma mucho más intensa, en menor tiempo y por lo tanto con menor cantidad de mano de obra. Así que puede pasar que un país pueda producir, por ejemplo, un metro de tela a menor costo que el otro. Entonces, ese país tiene ventaja absoluta. La ventaja absoluta, entonces, le corresponde a Adam Smith, pero no puede explicarlo todo, la ventaja absoluta. Mientras que solamente explicará una parte del comercio, la explicación un poco más completa de por qué los países podrían hacer comercio ya la tenemos en la ventaja del costo de oportunidad, la ventaja comparativa. Para que ustedes más o menos lo puedan entender mejor, se dan cuenta que a veces nosotros podemos tener varias habilidades, ¿no? De repente, algunos de ustedes son muy hábiles en matemáticas, de repente en álgebra, en geometría, en trigonometría, son muy buenos en todo ello, en aritmética. Pero yo les preguntaría si dominan todas esas partes de la matemática, pero ¿en dónde su ventaja es mayor?
que los voy a contratar, les voy a pagar muy bien, pero necesito que tengan una enorme ventaja. Porque está bien, hacen todo muy bien, excelente, genial. Son buenos en aritmética, en geometría, en álgebra, pero ¿dónde es su ventaja mayor? Ah, entonces alguno de repente usted me dice, ya está bien, mire, en álgebra soy, pero un fuera de serie. ¿Eh? Hago temblar a los profesores de álgebra. Entonces, ya te digo, esa es tu ventaja comparativa. Ahí puedes ganar mucho más, porque puedes llegar a un nivel en que puedes inclusive resolver problemas de álgebra lineal. Te puedo pagar más por ello. Así que te conviene sacrificar y de repente dejar de enseñar aritmética, geometría, que lo haces bastante bien, pero tu costo de oportunidad te dice que hay que sacrificarlo porque ganarías más enseñando álgebra, porque ahí está tu mayor fuerza, tu mayor poder. Lo mismo se aplica entonces para un país. Un país puede tener ventajas absolutas, producir a menor costo, pero eso no lo es todo. Hay que comparar un país con otro y ver en dónde debe especializarse. David Ricardo nos dice que la especialización está dada en el menor costo de oportunidad. Entonces, eh, la ventaja comparativa es donde tiene un menor costo de oportunidad o menor costo relativo, ¿no? Mejor dicho, donde hace algún producto, lo hace mucho mejor que el otro. Entonces le conviene de repente un país que produce, por ejemplo, polos y fruta y papayas. Tiene ventaja absoluta en las dos cosas porque ambas las produce baratas, pero al comparar con el otro país tiene que ver en dónde su ventaja absoluta es mayor, donde tal vez es en polos, entonces le conviene dejar de lado las papayas y de enfocarse exclusivamente a los polos. A eso se refería con la ventaja comparativa, David Ricardo. En el siglo XX y siglo XXI comenzamos a ver que ya los países comienzan a competir con menores precios, menores costos, entonces se hace necesario ya ahondar un poco más. Y ahí es donde el profesor Michel Porter, profesor de la Universidad de Harvard, nos comenta que no basta con producir a menores costos, que también la ventaja hay que crearla, producto de la innovación, del conocimiento, lo que se llama las ventajas competitivas. Por ejemplo, diferenciarme de mi competencia, darle un plus adicional a mi producto. Vender el mismo producto no, sino venderlo de otra forma, con otro empaque tal vez, de otra forma. Eso se llama la ventaja competitiva, mejor dicho, diferenciarme de mis competidores. Esto se logra a través de la innovación, el conocimiento, diferenciación del producto. Ya. Veamos ahora un poquito sobre las exportaciones en nuestro país. La clasificación es en tradicionales y no tradicionales. Es una lista de que el gobierno peruano estableció hace unos años atrás y nos podemos dar cuenta de que tiene ciertas características. ¿Ya? Las tradicionales son productos que tienen mucho tiempo de comercialización, o sea, son históricas ya. El Perú vende estos productos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo minerales, el café, harina de pescado, pero además son productos que no tienen mucha transformación, o sea, tienen poco valor agregado, ¿no? O sea, su valor agregado es bajo. Extraen de la tierra el cobre y apenas lo transforman y se exporta en barras de cobre. El café lo sacan de la planta, se seca en sacos y lo envían así en semillas de café. Entonces no hay mucha transformación. Estamos hablando de harina de pescado, aceite de pescado, azúcar, algodón, minerales. Son productos generalmente de origen primario. Veamos los no tradicionales. Ah, me estaba olvidando. A estos productos que tienen características similares también le llamamos commodities. A los commodities, ¿no? Entonces cuando tú veas el precio del café, inmediatamente tienes que saber que ese precio es para todo el mundo, porque es un commodity. O sea, es un producto estándar que maneja un solo precio en un momento para todo el mundo. Lo mismo pasa con el oro, la plata. Bien, en la lista de las no tradicionales están productos más recientes, productos que tienen de repente poco tiempo de ser vendidos al mundo. Otros son productos que tienen un poquito más de transformación, como las confecciones, por ejemplo, las conservas de espárragos, de pescado. Son productos que tienen mayor valor agregado, pero no todos, ¿no? Porque algunos también no tienen mucho valor agregado, pero son más recientes, como los plátanos, las paltas, etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, productos de laboratorios como joyas, eh, cosméticos, muchos productos agrícolas novedosos como las mandarinas, las uvas, los espárragos que hace muy poco tiempo se están vendiendo al mundo y encaja en la
clasificación de las no tradicionales. Eh, Ahora bien, si vemos al 2020 el valor en dinero de todas estas ventas que hacemos al exterior, vemos que su valor es de 42.413 millones de dólares. Bueno, es una cifra que vamos a ver cómo lo comparamos con las compras. Las importaciones se clasifican en tres grupos, chicos. Las compras. Para la industria se compra mucho trigo, maíz, soya, petróleo. Son insumos. Entonces, una fuerte entrada de productos es de insumos, bienes intermedios. Las industrias que están en el Perú demandan, consumen muchos insumos. También compran maquinaria, equipos, herramientas, es decir, bienes de capital. Bienes de capital. Ahora bien, también es bastante fácil verlo que ahora abundan computadoras, laptops, televisores, que son para la familia, son bienes de consumo. Entonces las importaciones están clasificadas en bienes de consumo para las familias como nosotros, bienes de capital y insumos para las empresas, para la producción. Y en conjunto su valor al 2020 ha sido de 34.663 millones. Es decir, que acá tenemos que un saldo positivo. Las exportaciones, su valor ha sido mayor que el de las importaciones. ¿Cómo se llama ese documento donde se registra el valor de las ventas, el valor de las compras de productos, de bienes? Ese documento se llama la balanza comercial. Entonces, esta balanza comercial sirve para comparar las exportaciones con las importaciones y obtener un resultado. Este resultado lo tenemos al restar exportaciones menos importaciones. Entonces puede haber tres resultados: superávit, equilibrio o déficit comercial. En el caso de Perú para el 2020 podemos ver que es un superávit comercial, ¿no? Eso es lo que podemos observar acá. Tenemos, al restar exportaciones menos importaciones, vamos a tener un saldo positivo porque estamos restando 42.000 millones menos 34.000 millones. 42 de acá y 34.000 millones de acá y tenemos un saldo positivo. Balanza comercial superavitaria. Eso implica que las ventas han sido mayores que las compras. Entonces hay un sobrante de dólares. Hay unos dólares que han entrado al país. Algunas aclaraciones respecto al tema de comercio exterior. Por ejemplo, veamos el concepto del tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera, el precio del dólar. En el comercio mundial la divisa más usada hoy el día de hoy es el dólar, aunque también se utiliza el euro en algunas operaciones, pero básicamente es el dólar. Entonces, ya sea Perú, Chile, Bolivia o cualquier otro país, disponen de monedas extranjeras. Tienen su propia moneda, pero también monedas extranjeras, sobre todo dólares, euros. Entonces uno quiere saber cuál es el precio del dólar en Brasil, el precio del dólar en Chile, en Rusia o en Perú. Entonces una forma de decirlo es el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio es el valor de la moneda extranjera, pero en moneda nacional. Es el precio, pero en la moneda de tu país. Así que el precio del dólar en Chile estará dado en pesos. El precio del dólar en Brasil estará dado en reales, porque esa es su moneda. En el caso nuestro, por ejemplo, el día de hoy está un dólar, está el precio a 3 soles con 88 centavos. Se dan cuenta, les estoy dando el precio del dólar, pero en soles. Esto tiene un impacto porque cómo mueve la moneda extranjera va a impactar en el comercio y en los agentes dentro de un país. Imagínate tú que tu casa lo has alquilado en dólares, estás alquilando tu casa en dólares. Y si el dólar sube, pues tú estás feliz porque tu inquilino te va a pagar en dólares y por lo tanto ahora el dólar vale más. Estarás preocupado si el dólar cae, porque tu inquilino te va a pagar lo mismo, pero en dólares. Y eso significa que tiene un menor valor. Ese impacto lo vamos a estudiar primero a través de los regímenes cambiarios. ¿Cómo se forma el dólar en cada país del mundo? Básicamente hay dos sistemas cambiarios: el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible o flotante. Imagínese usted un país donde el gobierno fija el precio de la papa. Imagínate un país así. El gobierno dice, mira, la papa va a costar tanto. Eso sería algo medio extraño, medio raro, ¿no? El precio de la papa fijado por el gobierno. Pero cuando hablamos de la moneda extranjera, como que ya no parece tan raro,
porque algunos estados han decidido fijar el precio de la moneda extranjera. En ese caso, el nombre es tipo de cambio fijo de ese régimen. En un tipo de cambio fijo es la autoridad, el Estado, el que sube el precio del tipo de cambio, baja el tipo de cambio. Perú tuvo tipo de cambio fijo durante un tiempo, en los años 80. Argentina lo tuvo hace años, aunque lo ha abandonado. Bolivia tiene un tipo de cambio que se asemeja mucho a esto de tipo de cambio fijo. O sea, el gobierno dice, un dólar va a costar tanto y todo el país tiene que acatar. La autoridad, el Banco Central dice, mira, acá un dólar cuesta tanto y todos acatan. Bien, pero hay otras economías que se guían por un sistema de cambio flexible o flotante. Es decir, el precio de la moneda extranjera puede subir o puede bajar según las fuerzas de la oferta y la demanda. Así como se dan cuenta las uvas, las manzanas, su precio sube, baja por la oferta y la demanda, algo así podría pasar con el dólar. Son las fuerzas del mercado las que empujarían el precio del dólar hacia arriba o hacia abajo. O sea, si escasea dólares, subirá el precio. Si hay exceso de dólares, bajará el precio. Si nadie interviene, esto se llama flotación limpia. Es un sistema donde el precio del dólar podría subir y bajar sin intervención de nadie, de ninguna autoridad. Luego, en la práctica, en el mundo real, lo que se hace es que muchas veces en economías donde es el mercado el que fija el tipo de cambio, hay intervención del Estado en algunos momentos. A eso se llama el tipo de cambio de flotación sucia. Es un sistema híbrido, se podría decir, donde es el mercado, la oferta y la demanda, un día cualquiera, que establece el tipo de cambio, ¿no? La demanda, la oferta. Pero cuando hay inestabilidad o hay shocks que pueden hacer que el precio del dólar suba demasiado o caiga demasiado, entonces interviene la autoridad, interviene el Banco Central. Por eso se llaman flotación sucia. O sea, el mercado lo fija, pero con intervenciones del Banco Central. ¿Y para qué interviene el Banco Central? Interviene básicamente para, si faltan dólares, proveer dólares al mercado. Si hay exceso de dólares, retira esos dólares del mercado, es decir, generar estabilidad para que el precio de la moneda extranjera pueda seguir su curso de forma ordenada, estable. Es decir, que si el dólar suba, que suba. Si baja, que baje, pero de forma estable, sin sobresaltos. Esto lo tenemos en caso peruano, ¿no? El tipo de cambio de flotación sucia. El BCR no fija el precio, no, cuidado, el Banco Central de Reserva no fija el precio del dólar, no establece el tipo de cambio, pero sí interviene para atenuar su impacto. Palabras que se usan en estos casos. Cuando usted escuche la palabra devaluación o depreciación, generalmente se refiere a sistemas de tipo de cambio fijo. ¿Qué significa que se devalúa? Significa que una moneda pierde valor. Entonces, cuando una moneda pierde valor, la otra moneda se revalúa, o sea, aumenta su valor. Mientras que el tipo de cambio flexible se utiliza más términos como depreciación o apreciación. Entonces, cuando tú escuchas que una moneda se aprecia, significa que la moneda está subiendo. Y cuando escuchas que la moneda se deprecia, significa que la moneda pierde valor, ¿no? Se deprecia. Como las monedas siempre están constantemente devaluándose, revaluándose, depreciándose, apreciándose, entonces usted tiene que ver que esto es en sentido contrario a la otra moneda. Un ejemplito. Si en el Perú el dólar sube, significa que nuestro sol se está depreciando en el mercado, está perdiendo valor. Viceversa, si el dólar cae, o sea, se deprecia, significa que nuestro sol se aprecia. Bien, continuamos entonces aquí con algunas pautas sobre comercio, por ejemplo, los impuestos que se pagan. Cuando se compra productos del extranjero se pagan impuestos, son los aranceles de aduanas. Ya. Hay dos tipos de aranceles. Tenemos los aranceles específicos y los aranceles ad valorem. El arancel específico es un monto fijo por unidad importada. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, un automóvil, $10. No importa el precio del automóvil, pero si tú importas un automóvil, pagarías $10. Esa cuota fija se llama arancel específico. En cambio, el ad valorem es un porcentaje sobre el precio. Significa que, por ejemplo, si el ad valorem a un automóvil nuevo es de 10%, entonces, y el valor del auto es $5,000, entonces lo que vas a pagar es $500, porque es sobre el valor, sobre el precio. Un porcentaje sobre el precio.
Ahora bien, el arancel compuesto es una combinación de específico y ad valorem. La mayoría de gobiernos lo aplican. La mayoría de gobiernos aplican este arancel. Vamos a ver ahora sí algo que es considerado una práctica desleal dentro del comercio, es el dumping. El dumping consiste en que se vende en otro mercado a un precio menor de lo que vendes en el mercado interno. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo aquí. Vamos a dividir dos mercados. Acá está un mercado, por ejemplo, puede ser Perú, este es un ejemplo, y esto puede ser Corea. Entonces vamos a ver si ocurre una práctica de dumping. Puede ocurrir si se demuestra que una empresa que se encuentra ubicada en Corea vende este producto, por ejemplo la tela allá en Corea lo vende a $2 el metro. Ese es el precio. Pero cuando la exporta aquí a Perú, en nuestro mercado interno la vende a $1, el mismo producto. Entonces, ¿qué está pasando? Lo primero, la primera parte, están vendiendo un producto en otro mercado a un precio menor de su mercado de origen. Pero eso no basta para que sea un dumping. Tiene que demostrarse ante la autoridad competente que esta práctica está causando daño a la industria nacional. En el caso peruano es Indecopi la institución competente. Entonces, si acá demostramos ante Indecopi que esta es una práctica que está causando daño a las empresas textiles de Perú, entonces ahí sí encajaría en el concepto de dumping. Como es una práctica desleal, sancionada, se puede dictar medidas anti-dumping, o sea, medidas para contrarrestar esta práctica nociva dentro del comercio. Veamos entonces la práctica respecto a este tema. Los invito a resolver las preguntas.